Ok, ahí técnicamente ya podemos sincronizar el audio. Y bueno, hola, ¿qué tal? Sean bienvenidos a un nuevo video. Muy buenas noches en este caso, porque aquí son las 10 más o menos. Y buenos días, buenas tardes en el caso de que lo estén viendo en otro horario. Espero que se encuentren muy bien. Y el día de hoy, bueno, yo vengo como con muchas ideas realmente que plantear. Así que posiblemente termine divagando. Voy a intentar no hacerlo, siempre siendo lo más objetivo posible en el formato de esta clase de videos, que es videos en crudo, donde no tengo un guión como tal, sino que les voy compartiendo cosas que voy descubriendo en la semana, cosas que voy leyendo, cosas que me acuerdo, cosas... temas generales, ¿no? Y la cuestión aquí es que si ustedes quieren que yo profundice en algún tema en específico, o les gusta esta clase de videos, o no lo sé, tienen alguna duda sobre lo que dije, o tienen algún comentario en general que realizar, pues puedan hacerlo tranquilamente. Y bueno, la cuestión aquí, quería aclararlo, ¿no? Antes de continuar con el video, que este es un video en formato en crudo, así que bueno, pues muchas ideas van a estar ahí articulándose poco a poco, como si fueran telarañas. Y bueno, la cuestión es que hace rato estaba saliendo de mi clase de Historia Universal y estábamos viendo el tema de la India y China, su historia, parte de su formación del imperio, es decir, desde que inicia hasta el periodo tardío, que es básicamente en la desintegración de los imperios y demás. Entonces, la verdad es que, no sé, me quedé pensando, ¿no? Hay gente que cuando está agobiada, está estresada, realiza cosas que le ayudan a desestresarse, como, no lo sé, limpiar su cuarto, su casa, lavar los trastes, salir a caminar, hacer ejercicio, escuchar música, no lo sé. Todas las personas tienen un medio por el cual realizar esa catarsis emocional que le está abrumando. Y para mí, yo lo descubrí hace rato, es decir, ya lo sabía, pero como que me vino a la mente en este momento, no lo tenía muy presente. Para mí es estudiar, para mí es leer, para mí es descubrir cosas nuevas que no sabía. Y suena irónico, a ver, no quiero plantearme yo como una rata de laboratorio, no, ni mucho menos, no es que yo me sienta agobiado, estresado y vaya a un libro y me ponga a leerlo, no, es un diccionario y ya con eso me estabilizo mentalmente. No, nada que ver. Todo lo contrario, sino que es un estímulo que yo no busco de manera consciente y directa, sino que es algo que ocurre simplemente. ¿A qué me refiero? A que, por ejemplo, no lo sé, yo en mi día a día lo tengo ajetreado. Es decir, tengo muchas actividades que realizar. Tengo mi Google Calendar cada parte del día métricamente programado y así durante toda la semana. Entonces, parte de lo que estaba por suceder hoy en mi día, pues era mi clase de historia. Entonces pues yo traía un poco de, no lo sé, estaba un poco agobiado y demás por diversas cosas. Pero durante la clase la verdad es que me sentí bastante gratificado, ¿no? ¿Por qué? Porque descubrí cosas nuevas que me recordaron cosas que ya había visto, que ya sabía, que ya había escuchado y demás, ¿no? Escúchese y póngase atención en la ironía de la frase, ¿no? Descubrí cosas, descubrir... La gratificación de descubrir cosas nuevas que me hacen recordar cosas que ya sabía. Es interesante, ¿no? Porque ahí es donde surge el conocimiento, en la conexión de las ideas. Una especie de transposición del conocimiento. La cuestión es que en esta clase pues estábamos viendo el tema de la India, de China, sus formaciones y bueno, hablamos un poco de la filosofía de la India y me acordé muchísimo cuando yo tenía, no lo sé, 18, 19, 20 años, ¿no? Yo estaba muy clavado con el tema del orientalismo, la cuestión de los Vedas, Upanishads, Buda, Lao Tse, el Sun Tzu, Wunzu en China y demás, que me recordaron mucho, aparte de lo que ya había leído referente a estos personajes, a estos autores pensadores en el contexto en el que estaban viviendo. Y bueno, vaya, en Oriente la vida se percibe de una manera muy diferente a Occidente. Y lo que yo planteé, que cuando pregunto a la maestra qué es lo que saben de la India, o qué conocen de India, o qué es lo que conocemos, ¿no? Básicamente. Antes de iniciar la clase, yo planteé la idea de que posiblemente India, lo que yo tenía en consideración, porque yo no había estudiado la historia de la India, había estudiado autores que vivieron ahí, ¿no? Como
o bueno, filosofías y pensamientos y ideologías, etc., ¿no? Pero no directamente la historia de la India. Y bueno, esta relación que existe entre esta influencia que tiene la India en la filosofía griega a través de la ruta de la seda, a través, bueno, que fue creo que un canal perfecto para la difusión cultural en cuanto a las ideas, ¿no?, que se estaban propagando en ese momento de manera paralela, que fue, es decir, durante los Vedas, que fueron los primeros manuscritos de los cuales se tiene registro, no en general en el mundo, sino en el caso de la India, que son muy antiguos en este caso. Estamos hablando de una cultura, un periodo de la India de 1760 antes de nuestra era, es decir, un poco antes del surgimiento de la filosofía en Grecia, mientras todavía en este periodo se estaba hablando de la mitología, y tardíamente, ya con Tales de Mileto, pues es cuando se estructura y se hace este paso del mitos al logos, y se deja atrás, ¿no?, esta cuestión mitológica del mundo para comenzar a interpretar de una manera mucho más metódica la realidad. La cuestión es que me pareció muy gratificante, ¿no? Es decir, hablamos del Dharma, hablamos del Nirvana, hablamos de los Upanishads, hablamos de todo esto que me recordó. Y bueno, si alguno de ustedes tiene la intención de profundizar, por ejemplo, en estos personajes, pues está Alan Watts, que fue un autor con el que yo me introduje un poco. Y bueno, Alan Watts es un norteamericano, me parece, quien trajo la filosofía de Oriente a Occidente, y bueno, gracias a él pudo traducirse del inglés al español la filosofía oriental, porque creo que él fue el puente en realidad que hizo que se propagara mucho más la filosofía oriental. De hecho, hay un libro de Michael Pollan que se llama Cómo cambiar tu mente, y bueno, tiene varias ideas orientales. Y en general, digo, yo por ejemplo me considero o apropio muchas ideas del budismo. La principal premisa de esta filosofía, religión, espiritualidad, es decir, puede ser estas tres cosas dependiendo desde dónde lo veas, es que el deseo es la causa del sufrimiento. Entonces uno tiene que lograr desapegarse del mundo, porque irónicamente, ¿no?, como un mexicano cualquiera lo dice, es decir, puedes ganar todo el dinero del mundo y tener todo lo que tú quieras, pero hey, no te vas a llevar nada. Cuando te vayas a la tumba no te van a enterrar como si fueras un egipcio, como si fueras un vikingo, ¿no? O como si fueras, no lo sé, en China, que también se hacía esta cuestión de enterrar a alguien con ofrenda para que, bueno, le fuera bien en la siguiente vida. Vaya, nosotros, y aún así, si te enterraron así, no te vas a llevar nada. Entonces creo que es importante desafanarse de las cosas, incluso de manera emocional, para poder vivir de manera plena y alcanzar ese estado que es el nirvana, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que yo no quiero hablar un poco de esto, me extendí un poco, creo. Lo que yo quiero hablar, en realidad, tiene que ver con la educación, tiene que ver con el renacimiento, tiene que ver con la polimatía, no lo sé, he leído un poco al respecto en esta semana, es decir, como que son ideas que ya han girado mucho en mi cabeza, que tenía como que buscar, tengo que tener la posibilidad de externar todo lo que pienso, ¿no? Y la cuestión es que actualmente me dejaron a leer un libro que se llama Docente y Didáctica, Docente y Didáctica, que es un libro mexicano sobre la cuestión pedagógica, ¿no? Y en el segundo capítulo se plantea esta cuestión de la escuela y el docente y la estructura del aula, y bueno, cómo han cambiado muchas cosas a lo largo de 50 años, sin embargo no ha cambiado la educación. Sin embargo, bueno, lo que quisiera en este momento plantear, y antes de tocar ese tema me gustaría remontarme a hace unos 500 años y en general a la historia. Por ejemplo, hablemos de Aristóteles, que creo que es uno de los pensadores más interesantes en esta cuestión, porque él hablaba de buscar alcanzar tu máximo potencial, ¿no? Si ustedes investigan un poco sobre Aristóteles, él era un polímata.
era la iniciación de lo que luego en el Renacimiento se retoma. Durante mucho tiempo se deja. Los griegos tienen esta faceta de buscar alcanzar su máximo potencial con la finalidad de poder saber hasta dónde se puede llegar. Ya sea físicamente, ya sea intelectualmente, ya sea moralmente, dependiendo del periodo donde, lo analicemos, ¿no? Y en el caso de Aristóteles, él era biólogo, filósofo, matemático. Tenía demasiadas investigaciones, de las cuales realmente hoy en día tenemos muy pocas, pero se dice que escribió mucho más que Platón. Y la cuestión es que durante el periodo de la Edad Media, a la cual se le llama como el periodo del oscurantismo, que ni tan oscurantista porque fue un periodo interesante durante el siglo XII-XI, donde se redescubren nuevamente los textos griegos, ¿no?, que habían tomado los romanos. Y por la influencia de la iglesia y demás, pues se retoman y se reencuentran estas ideas nuevamente, y es donde surge el pensamiento humanista. Estamos hablando de que durante el periodo del siglo XI, siglo XII, pues es el año 1100 aproximadamente, y se rige la sociedad por un tema teocéntrico. Ahora, por otro lado, estamos planteando o viendo este tema desde un modo eurocentrista, es decir, lo que está pasando con la cuestión del retomar los autores griegos y demás y redescubrirlos, únicamente pasa en Europa, no pasa aquí en Mesoamérica, ¿no? O en China o en Rusia, no lo sé. Es decir, pasa únicamente en Europa, ¿no? En este momento realmente es cuando surge el movimiento humanista, y en paralelo surgen también las universidades. Las universidades únicamente tenían formaciones generales relacionadas a la música, la teología, la filosofía y la medicina y el derecho, que eran ideas o ramas del pensamiento que se estaban diversificando cada vez más y de manera mucho más específica, ¿no? Sin embargo, para los humanistas, en el momento de redescubrir a los pensadores antiguos, como en el caso de Dante Alighieri, que si alguien quiere saber cómo era la Edad Media, creo que es el escritor perfecto para poder adentrarse a cómo era el pensamiento, cuáles eran las ideas, y gracias a él, existe una apertura a todos estos pensadores antiguos, poetas y demás, ¿no? Pasa que llega el momento del Renacimiento, que aquí es donde se expande la cuestión del humanismo y se deja de lado la cuestión teocéntrica. Entonces, ¿qué ocurre? Que cuando se deja de lado la posición de que Dios es el centro en cuanto al pensamiento colectivo, pues se pone en el medio o en el centro, en este caso, en ese desplazamiento, al hombre. Entonces ya no es teocéntrica la visión del mundo, sino es antropocéntrica, sí, ¿no? Antropocéntrica, sí, es antropocéntrica. Es decir, que el ser humano es quien está situado en medio en medio de la visión del mundo o cómo se comprende el mismo. Por otro lado, también pensar, y pueden visualizarlo de la siguiente manera. Pensemos en el hombre de Vitruvio de Leonardo da Vinci, el cual es un hombre que está dibujado así y es en un círculo, ¿no? Entonces me gusta mucho pensar en mí desde esa perspectiva, el hombre renacentista, o el humano renacentista, vamos a llamarlo de esa manera. ¿Por qué? Porque pensemos el hombre de Vitruvio y alrededor todas las áreas de conocimiento. Entonces, lo interesante del Renacimiento y el humanismo es que buscan a través de las áreas distintas de conocimiento extrapolar de una área a otra la información, y ahí es donde surge la creatividad, ahí es donde surge el conocimiento, ahí es donde surge esta magia de seguir descubriendo cosas nuevas a través de las cosas que ya sabías. Y esto ocurre durante 300 años, porque, primero también platicarles un poco al respecto, ¿no? El humanismo y los humanistas y los renacentistas, como el caso de Leonardo da Vinci, Miguel Ángel, Rafael, y demás artistas, pensadores del momento, no necesariamente iban a la universidad.
Pero entonces, Jonás, ¿cómo es que sabían tanto? Pues ahí está lo interesante y ahí es donde quiero hilar todas estas ideas que les voy platicando, ¿no? La universidad era muy burócrata y únicamente era para unos cuantos. En este caso, las personas que estaban más inmersas en la cuestión de la iglesia, porque pues la filosofía que se planteaba en ese momento estaba relacionada con la teología, que es precisamente la escolástica, es decir, realizar este puente que personajes como Tomás de Aquino hacen entre el aristotelismo y la fe para justificar a través de la racionalidad la creencia en una deidad. Entonces, básicamente la teología utiliza la filosofía durante la Edad Media en este proceso escolástico. Ojo, porque podría entenderse, y ese es otro dilema, ¿no? Otro estudio a realizar una investigación profunda. Si la teología es antes de la filosofía o la filosofía es antes de la teología. Esa es otra cuestión. Pero bueno, en este periodo de la Edad Media, pues eso es lo que ocurre, ¿no? Entonces, para los humanistas, los cuales estaban interesados en investigar y aumentar el conocimiento, pues no estaba relacionado, no estaba apegado a su interés el proceso que llevaban las universidades en ese momento. Entonces, lo que se hizo en el caso de los humanistas fue abrir centros de investigación en los cuales ellos de manera propia, de manera independiente, realizaban sus propias investigaciones, redescubriendo a los autores anteriores, que ahí es donde surge el Renacimiento, precisamente, la idea de Renacimiento, el concepto de, durante el 1500, 1400, 1500, hasta 1600, es precisamente esto, el renacer de las ideas greco-latinas, greco-romanas, griegas, de los pensadores antiguos que se habían dejado en el olvido. Entonces, los humanistas a través de estos centros de investigación propagaban todas las ideas. El Renacimiento únicamente fue el movimiento, el humanismo fue todo este proceso para redescubrir nuevamente a los pensadores, y esto duró mucho más tiempo. En el caso, por ejemplo, de la Ilustración, si uno lee uno de los grandes lemas de este periodo del siglo de las luces, es ten el valor de saber. Ten el valor. Ay, no me acuerdo. A ver, déjenme buscarlo aquí precisamente. Y justo hace rato lo leí y se me terminó olvidando. Perdónenme la vida, pero soy humano. Es el sapere aude, que es ten valor para servirte de tu propia inteligencia. Ok, lo voy a repetir nuevamente para que no se nos olvide. Ten valor para servirte de tu propia inteligencia. Pónganle pausa, reflexionen sobre lo que acabo de decir, hagan su cuestionamiento al respecto, escríbanlo aquí en los comentarios qué es lo que entienden por eso. Y es una frase muy fuerte realmente, ¿no? La leí por primera vez en este libro y la releí nuevamente en el libro de Docente y Didáctica. Pero este es el libro de Contra la Estupidez de Ricardo Moreno Castillo. Es un doctor español que hace un poco de historia de la filosofía a través de distintos autores y sus biografías, más que por sus ideas, ¿no? Entonces realmente es muy ameno. Si alguien quiere introducirse a la filosofía, pues es, creo que un gran autor. Solamente que ahora sí, yo creo que es buena idea realmente contextualizarse, ¿no? Es decir, como ya tener como un bagaje cultural relacionada a la filosofía para poder leerlo, porque bueno, hay algunas referencias que a lo mejor pueden no entenderse, pero bueno, vaya, pidas una y si no te da para ponerte a investigar y realizar este bagaje, ponte a leerlo y ya, ¿no? Directamente, y ya luego sacas tus dudas y demás, y a través de eso generas un nuevo conocimiento, ¿no? La cuestión es de esta frase de ten valor para... ya se me olvidó otra vez. Bueno, esta frase que les había comentado se me hace muy interesante porque es el lema de la Ilustración. Durante mi investigación propia sobre diversos temas, vaya, y pueden hacerlo ustedes sin problema, vaya, cada uno de los personajes de ese momento tienen más de 3 formaciones diferentes. Eso es lo interesante, ¿no? Que cada uno de ellos en realidad... ten valor para servirte de tu propia inteligencia. Ya me acordé. Ten valor para servirte de tu propia inteligencia. Si alguien te plantea eso,
uno se cuestiona, y vaya, aquí pues hay que definir qué es inteligencia, ¿no? ¿Qué es intelectual? ¿Qué es ser un ser intelectual? Yo creo que todos somos seres intelectuales, pero a lo mejor si lo vemos desde el punto de Gramsci, hay una distinción entre ser un intelectual y hay una distinción entre ser un intelectual orgánico. Entonces, bueno, ahí vaya, es enredarse en conceptos. Claramente es importante si lo vemos desde un punto académico y serio, y aquí vamos a hablar serios, ¿no? Pero vamos a intentar ser un poco más flexibles para el público en general y no darle tanta vuelta al concepto. O sea, entiéndase inteligente por el conocimiento que tienes adquirido en general de la vida, ya sea cultural, ya sea social, ya sea práctico, no lo sé. Ten valor para servirte de tu propia inteligencia. ¿Qué harías, no? Es decir, de manera autónoma. Vaya, de manera autónoma, si tuvieras que resolver las cosas, ¿podrías hacerlo? ¿Sabes lo suficiente para poder hacerlo? Creo que eso es muy interesante, ¿no? Hay que cuestionárselo en ocasiones porque hay 4 saberes, que es lo que yo les planteaba al principio. No lo dije directamente, pero esta cuestión de descubrir cosas nuevas que me hacen recordar cosas que ya sabía, ¿no? Y que no me acordaba. Hay 4 saberes. Uno es sé que no sé, como Sócrates, ¿no? Sé que no sé nada. Sé. ¿Y a qué se refiere esto? Yo sé que no sé, por ejemplo, de mecánica cuántica, ¿no? Sé que sí sé del tema. Sé que, por ejemplo, sí sé de la historia de México. Sé, ahora está, no sé que sí sé. No sabes que sí sabes sobre algo. Es decir, por ejemplo, como cuando no te acuerdas de que sabías algo, como a mí me pasó. Y luego está no sabes que no sabes. Luego está cuando no tienes el conocimiento de que no tienes el bagaje sobre cierta información. Es decir, al no tener acceso a ese conocimiento, ni siquiera puedes percibirlo dentro de tus propias variables cognitivas, que no tienes ni siquiera un acercamiento a tal cosa o fenómeno. Por ejemplo, digamos, a lo mejor nunca has escuchado de la cuestión fenomenológica del espíritu. A lo mejor nunca has escuchado de la fenomenología del espíritu de Hegel o del acceso directo que se puede tener al objeto y la explicación que existe de manera metafísica en esa cuestión relacionada a el noumeno, al fenómeno, bla bla bla. A lo mejor nunca lo habías escuchado, pero en este punto no sabías que no sabías eso. Entonces, dentro de estos 4 saberes, uno tiene que replantearse qué es lo que sabe y qué es lo que no sabe para, bueno, poder continuar su propia formación, ¿no? Por otro lado, ahora sí, la cuestión de esto es que llega el 1800 durante la Revolución Industrial y llega la subespecialización. Es decir, durante este periodo ocurre algo bien interesante en muchos aspectos que incluso pienso yo, es mi teoría y lo he leído en algunos artículos, que posiblemente la Revolución Industrial, la segunda, sea el punto de partida para el surgimiento de las enfermedades como la ansiedad, como la depresión, por la cuestión del sedentarismo. O bueno, incluso podemos replantearlo desde la revolución agrícola, ¿no? Es decir, nosotros pues éramos nómadas, andábamos de aquí a allá, pero llega un punto en el que solamente ya estamos situados en un solo lugar. Y en el caso de la revolución industrial, ahora existe una subespecialización, una forma obligada a únicamente dedicarte a una sola cosa que tenga un valor de uso o incluso, sí, un valor de uso, un valor aplicable en cuanto a la mano de obra, ¿no? Es decir, que por ejemplo, y lo voy a poner en un ejemplo burdo pero actual que se pueda entender a qué me refiero, les voy a preguntar lo siguiente: ¿qué es mejor? Bajo su propio criterio, sin pensarlo tanto y rápido, ¿estudiar derecho o estudiar literatura o filosofía o arte, ¿no? ¿Qué es mejor? O sea, la gente en general te dice estudia derecho. ¿Por qué? Porque es lo que te va a dar para poder pagar las facturas. Y no estudies arte porque en México no se vive de eso. Cuando se ve el conocimiento como una utilidad práctica a la cual sacarle un provecho utilitario, económico y demás, estamos bajo el criterio de la revolución industrial. ¿Por qué? Porque es donde surge el sistema del capitalismo.
Entonces, todo lo que tengas como conocimiento, tú lo tienes que ver un fin práctico y utilitario, no solamente por el mero hecho de saber, como en el caso de los griegos. Por ejemplo, Aristóteles plantea que parte del conocimiento de la filosofía y lo que se requiere para poder aprender es el ocio. Y también hay cosas que son prácticas y hay cosas que no, pero es importante también saberlas. Y en el caso del capitalismo, se ve todo como un fin utilitario, práctico y monetario. Entonces es mucho más fácil para ti, bajo esa premisa del capitalismo que ni siquiera te habías cuestionado, pero que aún así funciona así tu mente y no sabías, que prefieres estudiar derecho, medicina, no lo sé, administración de empresas, que es algo muy común cuando no sabes qué estudiar, ¿no? Contabilidad, a estudiar pintura, artes visuales, cine, vaya, porque son cosas que, vaya, no te van a dar de comer, ¿no? Pero, ¿y si eres feliz haciendo eso? No te lo has planteado, ¿no? A lo mejor en un cubículo como burócrata no terminas siendo nada feliz, y a lo mejor puedes tener todo el dinero, pero vas a vivir siendo infeliz yendo a tu trabajo cada día, ¿no? Y es un trabajo que no te gusta. Entonces, ahora, yo no digo que una cosa sea mala y la otra sea buena, ni mucho menos, ¿no? Es solamente una cuestión general. Porque yo creo, y ahí toda la estructura que he ido armando a lo largo de este discurso, es que desde un aspecto humanista, renacentista, creo que sí deberías de saber de literatura, y también deberías de saber de política, y también deberías de saber de administración de empresas, y también deberías de saber de contabilidad. ¿Por qué? Porque esta cuestión polímata te permite ser un ser humano íntegro. En el caso de Aristóteles, o bueno, de los griegos, que yo lo relaciono mucho con él porque es uno de los últimos pensadores más importantes de ese periodo, al menos Sócrates, Platón y Aristóteles, es uno de los pensadores más importantes, porque él plantea que la cuestión de alcanzar tu máximo potencial como ser humano es lograr ser un ser humano desarrollado de manera íntegra. El Renacimiento planteaba esta polimatía porque te hacía una persona mucho más completa, intelectualmente hablando, moralmente hablando, físicamente hablando. Es decir, tienes que combinar las cosas, tienes que volverlo híbrido, tienes que hacerlo práctico y utilitario. No utilitario en fines monetarios, utilitario para tu estilo de vida. No estudies para sacar 10 en un examen. Estudia porque es parte de tu estilo de vida querer aprender más y no reducir tu existencia a una sola cosa de la vida cuando hay un montón de cosas todavía que descubrir, ¿no? Que mucha gente le pasa que prefiere reducir su vida a una sola cosa. Y hay una frase, ¿no?, de Gustavo Bueno, me parece, y creo que pasa mucho con la gente religiosa: reducir su vida a una sola idea y dejar de lado todo. Ojo, gente religiosa, no gente creyente, gente que, vaya, vive una vida tranquila y demás, no. Gente religiosa entendiéndose por fanática. Que yo conozco gente así, vaya, a veces es pesado, ¿no? Porque es gente muy cerrada. Entonces aquí está la idea de cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. Cuanto menos se lee, más daño hace lo que se lee. ¿Por qué? Porque no se entiende en lo absoluto y porque estás aferrado a una sola idea. Creo que mientras más áreas de conocimiento tengas integradas en ti, más completo vas a ser como un ser humano. Ahora pasemos a la cuestión del siglo XX y el estudio de este libro que les platicaba al principio de docente y didáctica, y la cuestión pedagógica, que es a donde quiero llegar. Actualmente, ¿en qué posición estamos? Estamos en la posición de la subespecialización. Si estudias medicina, eres médico general y tienes que pasar una especialidad para ser un médico cirujano, y si quieres especializarte en algo muy específico, pues tienes que seguir estudiando y demás. En el caso de Derecho, que es mi área, ¿no?, me estoy formando yo en Derecho y en Pedagogía. En el caso del Derecho, pues estudias la licenciatura en Derecho y pues es lo de base, ¿no? O sea, si quieres realmente destacar, estudia 2 licenciaturas más, Administración y Contabilidad, y aparte hasta una maestría en una materia en la que te quieras especializar, y luego parte también y llega un doctorado, y luego a lo mejor a un postdoctorado, ¿no? Pero tu vida se redujo únicamente a eso, a una sola área de conocimiento, el derecho.
Ojo, no quiero decir que el derecho no abarque muchas cosas, todo lo contrario, es parte de los pilares de la civilización. Pero, por ejemplo, no lo sé, si yo quiero saber de literatura, si yo quiero saber de cine, no lo encuentras en el derecho directamente. A lo mejor pagas referencias muy vagas, en el caso del cine pues no. A lo mejor en literatura sí, por la cuestión de la historia de Roma y el derecho. Pero fuera de eso, pues no lo encuentras, ¿no? Entonces, mientras más áreas de conocimiento tengas, vas en contra del capitalismo incluso y de la subespecialización planteada por la revolución industrial, que regreso un poco ahí. ¿Por qué ocurre este proceso? Pues llega la maquinaria, se desplazan ciertos empleos y se requieren empleos muy específicos, entonces la persona tiene que prepararse y capacitarse para poder trabajar en las maquinarias, en las maquiladoras y poder arreglar las máquinas que funcionan en las industrias. Entonces, a partir de ahí, las formaciones, y bueno, ahí también es donde surgen nuevas reformas educativas, pues van dirigidas a la cuestión técnica, es decir, a la cuestión práctica. Por eso se dice mucho esto de la escuela únicamente te forma para ser un empleado. No quiero sonar como un gurú o un coach motivacional, ni mucho menos. Estudiar es importante. Estudiar es importante. Tener un título es importante únicamente porque a la gente socialmente le importa, pero realmente no garantiza nada. ¿Por qué? Porque puedes comprarlo. O sea, en el mercado negro allá en Tepito. Porque puedes haber sobornado a alguien, ¿no? Ahí en la escuela. Porque hay gente que tú la ves y dices, ¿cómo es posible que te hayas graduado, no? O sea, no garantiza nada. Socialmente está bien visto que tengas un título. No garantiza nada. No garantiza que realmente seas un experto en el tema, ¿no? Entonces, pero estudiar es importante. Formarte, la universidad es importante. ¿Por qué? Porque existe una metodología. Y ahí es a donde voy. La cuestión que plantea este libro de Docente y Didáctica es que uno de los problemas interesantes que se ve actualmente en la educación en todos los niveles es que primeramente a nivel social, cultural, económico, no vivimos de la misma forma que hace 50 años. Todo ha cambiado desde entonces, pero lo último que ha cambiado ha sido la educación. Incluso no solamente han pasado 50 años sin que no haya cambiado, han pasado casi 4 siglos. En el caso de Comenio, me parece que es así como se llama, en el siglo XVII, es quien plantea, plantea la estructura del aula, donde los alumnos están en butacas al frente del docente y el docente está posicionado en una parte superior, una plataforma que le permita estar por encima para poder ver a todos y que todos lo puedan ver hacia arriba como una figura de autoridad. El uso de un pizarrón verde, que es lo último que ha cambiado, ¿no? Ahora es blanco. El escritorio, el aula rectangular, es decir, toda esta estructura que a lo mejor nunca te habías planteado porque es como es, fue planteada en el siglo XVII en Europa. Estas ideas fueron traspasadas a la educación general. Es decir, ven cómo se tiene impacto lo que pasa en el otro lado del mundo aquí. Por eso hay que saber y ver cómo se conectan las ideas en el caso de la historia, en el caso de la filosofía, en el caso de la literatura, en el caso de todo lo que vayamos absorbiendo, cuál es la conexión que tiene una idea con otra. Y en este caso, en el caso de la educación, ¿no? Con todo esto que he venido platicando un poco al respecto. La cuestión es que la forma en cómo se ha ido impartiendo las clases es como Freire lo plantea, una educación bancaria, donde el docente es quien comienza a vomitar un montón de información, a veces innecesaria, inútil, sin sentido, porque no te explica cuál es el contexto y aplicación o la relación que tiene con tu estilo de vida, de manera constructivista, por ejemplo, que cuando tú la absorbes, lo único que haces es memorizarla y terminas olvidando, porque no terminas por comprenderla, no terminas por aprenderla, es decir, aprehensión, ¿no? Tomarla, hacerlo tuyo, parafrasearlo en tus propias palabras. Por eso y lo que plantea es que parte de lo que se debe cambiar es el examen. ¿Por qué? Porque no sirve de nada que tú estudies para un examen y te mates cuando no garantiza realmente si aprendiste o no. Lo único que aprendiste es la guía que te dieron para el examen
y si te dieron una, ¿no? La guía que te dieron para el examen, lo único que habrás sabido es lo que viene en ese examen. Pero si te preguntan algo de manera general, o a ver, háblame de esta materia, ¿realmente sabes del tema? Puede que en muy pocas ocasiones sí, pero de manera amplia, ¿qué tanto sabes al respecto? ¿No? Esa es la cuestión interesante de esto. Que existe una forma análoga de enseñanza todavía en la actualidad frente a una generación, que ese es el siguiente planteamiento, que ya no piensa de la misma manera que hace 3 décadas. ¿Por qué? Porque ahora está inmersa bajo una inmediatez, bajo el pensamiento que está influenciado por las pantallas digitales que se manejan por sistemas de recompensa, en el que si no atrapas tu atención, en el que si alguien no atrapa tu atención, directamente te dispersas. Entonces por eso es mucho más fácil ir bajando ahí en TikTok y no recordar qué es lo que viste en el hace 3 TikToks, por ejemplo, ¿no? Entonces esa es la otra cuestión. Por otro lado también está la cuestión de la hibridación, ¿no? Es decir, cómo desplazar la cuestión de las clases presenciales a las clases en línea. Pero no quiero tocar ese tema. La cuestión es, los contenidos que das para los alumnos tienen un real propósito para su bagaje, como adultos cultural, y no solamente un bagaje cognitivo académico que solamente sirve dentro de ese propio sistema. Porque también está la cuestión de los consejos técnicos escolares, donde únicamente para el docente lo que busca es cubrir las rúbricas que le solicitan, pero no realmente plantearse si su método de enseñanza está o no funcionando con los alumnos. Esa es otra cuestión. Esto lo estoy planteando bajo la premisa y bajo el foco de México, ¿no? Entonces, la cuestión aquí y que plantea este libro o este capítulo, este autor, porque está escrito por varios como una confluencia, es que primeramente se tiene que reestructurar la escuela de enseñanza para los docentes, que viene arrastrando una tradición enciclopédica, donde lo único que se busca es retener y memorizar información innecesaria en vez de comprenderla y aprenderla, y cuestionarse las metodologías de enseñanza para que realmente los alumnos puedan descubrir nuevas cosas, ¿no? Es decir, experimentar nuevas formas de enseñanza y dejar de lado las que se vienen arrastrando bajo el concepto que tú tienes de docente por todos los años que llevas estudiando. ¿A qué me refiero? A que tú, como por ejemplo, como docente llegas a la escuela y tú ya tienes 18, 19, 20, 21, 22 años. Llegas a la universidad para enseñanza, para docencia, y tú tienes ya un concepto de qué es ser un docente, ¿no? Y en la escuela te plantean y te reafirman ese mismo concepto, pero no tienes una nueva forma o manera de ver cómo debería enseñarse, una nueva manera de experimentar estas formas de enseñanza-aprendizaje. Entonces, esa es una cuestión interesante, ¿no? Y por otro lado, la cuestión aquí es que el docente debe dejar de lado eso, ¿no? Replantearse nuevas formas de enseñar, y al mismo tiempo el docente se convierte en guía de el trabajo de investigación que hace el alumno para poder orientarlo. Despertar nuevas interrogantes, preguntas, cuestiones, abrir debates, mesas redondas a lo mejor, perspectivas, guiar las respuestas y preguntas que se hacen con el fin de construir un conocimiento real. Entonces, ¿qué tiene que ver esto con el Renacimiento y demás? Vaya, o sea, si no te atreves a experimentar y descubrir cosas nuevas, si te encierras solamente en una sola cosa, posiblemente y de manera espiritual incluso puede que estés muy pobre, ¿no? Y lo digo desde no quiero sonar mamón, ¿no? Pero piénsalo. Por ejemplo, no lo sé, a lo mejor sabes cocinar, sabes... Vaya, iba a poner un ejemplo burdo, pero mejor no.
La cuestión es que es importante abrirse a la experimentación del mundo y combatir esta cuestión incluso dentro de la educación, ¿no? No dejar que la escuela incluso interfiera, que esa es la otra, ¿no? Que quería plantear, que hablé al principio. La escuela y el docente principalmente ya no son la fuente primaria del conocimiento, sino que a través de los dispositivos que tenemos actualmente, las nuevas generaciones tienen un acceso a la información completa del mundo. El problema es la metodología que utilizamos para poder adquirirla. El docente, como guía, funge esa función. Es decir, tienes que aprender a descubrir nuevas maneras de realizar investigaciones a través de fuentes confiables que te permitan articular investigaciones propias, interesantes, completas y que no queden a medias, y al mismo tiempo que te permita usarlo para tu vida diaria, ¿no? Esa sería esa utilidad, no con fines monetarios, sino con fines prácticos para tu estilo de vida. Es decir, que si tú quieres investigar, pues sabes dónde buscar, ¿no? Porque de nada sirve que tengas un mar de información si no sabes qué información tomar de ahí. Es decir, también hay que aprender a hacer una selección de lo que vas a adquirir. Y ahí es donde existe ese desplazamiento. La cuestión aquí, y ahora sí que tiene que ver con lo que hablaba del humanismo, el renacimiento, estas investigaciones propias que se hacen y se adquieren a través de diferentes áreas a través de diferentes disciplinas, tiene que ver con la actualidad, que al ser la escuela ya no el medio principal por el cual uno adquiere conocimiento, pues uno tiene que descubrir nuevas formas de adquirirlo, pero de manera general, al estar en un mar de conocimiento, como en el caso de internet, pues puedes aprender como nunca y no dejar que la escuela interfiera en tu educación, ¿no? Ese es mi lema, ¿no? Yo nunca he dejado que la escuela interfiera en mi educación, pero me gusta mucho estudiar, ¿no? Y bueno, hay libros, hay documentales, hay series, hay podcasts, hay muchísimos medios de conocimiento que uno tiene a la disposición de la mano para seguir aprendiendo todos los días y volverlo un hábito. Ten valor para servirte de tu propia inteligencia, pero para eso tienes que abrirte en tu máximo potencial como ser humano, como desarrollo íntegro, ¿no? Integral. Es ser un humano completo, o sea, adquiere todo lo que puedas mientras puedas. Así que bueno, pues ese es el video completo. Lo voy a dejar hasta aquí. Me gustaría tocar más temas, pero ojalá que les haya gustado, que haya despertado un poco de curiosidad. Es decir, y eso es lo que a mí me gusta, ¿no? Un día voy a hablar de literatura, un día voy a hablar de pedagogía. Es decir, hablé un poco de filosofía, historia y de orientalismo, y lo terminé conectando con la educación. Tus conversaciones van a ser más interesantes si eres una persona mucho más completa. No quiero decir que aquí yo soy, la persona más interesante del mundo, no, ni mucho menos. Yo a veces digo, no tengo idea de qué hablar, ¿no? Y ojo, también, esa es otra cuestión, ¿no? La comunicación es importante. Es más importante ser interesado que ser interesante, ¿no? También grabarse eso. Es más importante ser interesado que ser interesante. Interesado por el otro, más que ser un fastidioso que busca acaparar o monopolizar una conversación, ¿no? Hay momentos en los que sí, por ejemplo, una clase, un debate, una conversación existencialista con tu compa bebiendo una chela. Pero hay momentos donde te tienes que quedar callado, ¿no? A veces no hay nada que aportar, o a veces hay más que aprender. Pero por otro lado, pues mientras más investigues, mientras más leas, mientras más adquieras conocimiento en las áreas que a ti te interesen, no es necesario que sean todas. Yo, por ejemplo, tengo esa visión, ¿no? Yo quiero aprenderlo todo lo que pueda, ¿no? Me gustan muchas cosas, pero voy a hacerlo mientras pueda, porque pues va a llegar un momento en el que mi mente ya no va a dar, ¿no? Entonces, mientras uno es joven hay que aprovecharlo. Así que pues espero que les haya gustado este video y nos vemos en el siguiente video. Denle like, y si no les gustó, pues ni modo. Si no les gusta esta clase de videos en crudo y demás, pues ya que, ¿no? No se puede complacer a todo el mundo. Además, pues es mi canal, así que yo hago lo que yo quiera. Y
si tienen alguna sugerencia de algún tema en específico, si tienen comentarios que hacer al respecto sobre los temas que se tocaron en este video, pues con mucho gusto los leo. Y pues que tengan excelente día, tarde o noche. Yo me voy porque este video lo tengo que editar. Bueno, lo único que voy a hacer es traspasar el audio, pero bueno, espero que les haya gustado y hasta la próxima. Bye.